Hermanos, tengamos abiertas nuestras Biblias en Juan, capítulo 3. Vamos a considerar una vez más este pasaje de la palabra del Señor, pero antes de hacerlo vamos a buscar el rostro de nuestro Señor en oración una vez más, pidiéndole que nos dirija y pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Padre, nosotros una vez más queremos suplicarle en oración que pueda y que nos hable, Señor, a través de su palabra, que ella, Señor, como una espada bien afilada, pueda traspasar nuestros corazones y pueda sanarnos, Señor. Suplicamos en esta mañana que su palabra, que es medicina, nos dé esa medicina que necesitamos para que podamos, Señor, salir de este lugar en este domingo para empezar, Señor, una semana donde va a estar cargada de pruebas, dificultades, luchas, pero que sea su palabra, Señor, la que nos mantenga con los ojos puestos en la cruz. Háblenos, Señor, en el día de hoy. Señor, tome a este vil predicador insignificante, pequeño, Señor, lleno de debilidades, de torpeza para poder exponer su palabra. Y Dios, sea su Espíritu a través de mí hablando. Oh Padre, yo creo que su Espíritu puede hablar, Señor, a través de un hombre cuando es fiel a su palabra. Ayude a mis hermanos, Señor, a que puedan estar atentos a su palabra y convénzanos en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El Evangelio es lo más odiado en todo el mundo. ¿Vieron cuando nos podemos preguntar quién será la persona más amada o más admirada en nuestros días? Pero ¿y si nos ponemos a pensar en la cosa más odiada? Ténganlo por seguro que el que encabeza la lista y por una amplia diferencia es el Evangelio. Ahora, el Evangelio no es que es odiado por algunos hombres. Ni siquiera el Evangelio es odiado por muchos hombres. El Evangelio es odiado por todos los hombres en toda la tierra a lo largo de toda la historia. Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 3 nos dice que todos los hombres andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestros corazones, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo hombre en su estado natural odia y desprecia el Evangelio de nuestro Señor. Nosotros odiamos en un momento el Evangelio. ¿Pueden ustedes recordar y retroceder en el tiempo y pensar en el Evangelio y cómo odiaban al Evangelio? Cada vez que nosotros pecábamos y buscábamos nuestra propia gloria, nuestra propia vida, nuestros propios intereses, y no pensábamos en Dios y no teníamos presente a Dios, manifestábamos un odio hacia Dios y hacia su mensaje. Pero la causa del odio hacia el Evangelio obviamente está centrado en la persona de nuestro Señor Jesús. Pero si podemos resumir tanto el mensaje como el mensajero, que es Cristo, ¿qué es lo que
es producto del odio en el Evangelio, podemos decir con todas nuestras fuerzas que es la gracia de Dios en Cristo lo que los hombres odian con todas sus fuerzas. La gracia de Dios es ese aspecto del Evangelio que rompe con toda idea de grandeza en los hombres. La gracia de Dios tritura completamente el orgullo, desmenuza su independencia y destruye su ilusión de autoexistencia. La gracia de Dios es una máquina demoledora que ningún hombre que se ponga frente a ella puede soportar. Lo termina destruyendo. La gracia de Dios coloca al hombre como impotente e incapaz de buscar, de querer y de hacer algo bueno o justo. El hombre es totalmente impotente e incapaz. Así manifiesta la gracia de Dios. La gracia, además, humilla al hombre hasta el polvo como nada en el mundo lo puede hacer. Hermanos, no hay nada que humille más a un hombre que la gracia de Dios. Todos nosotros hemos pasado por alguna humillación en algún punto de nuestras vidas. Sea en la escuela, en el trabajo, donde sea, hemos pasado algún punto de alguna etapa de humillación. Sin embargo, si nosotros recordamos esa humillación que nosotros hemos pasado en algún punto, nunca puede compararse a la humillación que trae la gracia de Dios al hombre. Es que no hay nada que humille más al hombre que la gracia de Dios. Quitémosle la gracia de Dios al Evangelio y perderá todo su repudio. El hombre ya no odiará al Evangelio si le sacamos de la gracia de Dios. Y el Evangelio se va a convertir en un mensaje más de filosofía y un mensaje más en este mundo. Y perderá también su poder. Ahora bien, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Nosotros somos sola gracia. Hemos dicho la semana pasada que nos alegra saber que Jesús es sola fe, como nosotros proclamamos ser una iglesia reformada. Es una iglesia que basa toda su teología y que centra toda su visión en la Escritura, que anuncia salvación solo por gracia, solo por fe, solo en la persona de Cristo y todo para la gloria de Dios. Eso sería una iglesia reformada. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? He preparado una definición y he tratado de ser lo más corto y lo más claro posible de qué es la gracia de Dios. Porque eso es algo de lo que nosotros debemos saber claramente y poder responder. Así que, ¿qué es la gracia? La gracia es la obra que lleva Dios en el corazón de un hombre, derramando sobre él las más ricas y sublime de sus bendiciones. Lo bendice en Cristo Jesús y lo adopta en Cristo y lo une a su propia familia. Le comparte de su misma naturaleza y hace de ese hombre una residencia permanente por medio de su espíritu. Cuando este individuo en realidad es merecedor de su odio, de su ira y de sus justos juicios. Este hombre merece el infierno, pero Dios decide bendecirlo. La gracia de Dios es la libre acción que Él ejerce haciendo uso de sus atributos,
Dios hace uso de su poder divino, de su misericordia divina, de su sabiduría divina y de todos sus atributos de acuerdo a su voluntad. La gracia de Dios manifiesta a un Dios soberano que hace uso de su soberanía y que elige salvar a hombres que buscan continuamente su propia ruina. Eso podríamos resumir lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es odiada porque manifiesta que el destino eterno del hombre está en las manos de Dios y no en las suyas. Los hombres podrían bien aceptar el hecho de que Dios es soberano. Que Dios es soberano sobre todos los medios de la naturaleza. Y en cierta forma es conveniente. Dios es soberano sobre la lluvia y sobre el sol, o sea que Dios es soberano cuando hay sequía y cuando hay inundación. Dios es soberano y bien puede aceptar el hombre sobre todo el reino animal. Dios es soberano sobre esas cosas. El conflicto es cuando decimos que Dios es soberano sobre el hombre y sobre su destino. Entonces los hombres empiezan a alterarse en ese momento. Y la gracia de Dios es ofensiva. Porque manifiesta que el hombre es un criminal que está a punto de caer por un precipicio. Y en ese precipicio o abajo hay piedras afiladas preparadas para la peor de sus ruinas. Y es Dios quien está tomándole de la mano. No es que Él está sujetándose de Dios. Es que Dios lo tiene de la mano. Y es la decisión de Dios si soltarlo o salvarlo. Eso incomoda a los hombres. Eso pone a los hombres en aprieto. La gracia manifiesta que la salvación es administrada por Dios y que le es dada al hombre como un regalo y que al hombre no le cuesta nada. Al hombre no le cuesta ni un centavo la salvación que Dios da. Sin embargo, a Dios le ha costado todo. Le ha costado su propio Hijo. La gracia de Dios es ofensiva, es escandalosa. La gracia de Dios produce odio en el corazón del hombre natural. Sin embargo, esta gracia puede y ha sido menos ofensiva. Esta gracia puede aguarse de alguna manera. La leche, cuando es pura, si se le agrega un poco de agua, si uno no sabe diferenciar, puede ser que no nos demos cuenta que esa leche tiene agua. Pero la tiene. De la misma manera, muchos han recibido una gracia y proclaman una gracia que ha sido mezclada con una soberanía humana. Nosotros podemos decirle a los hombres, como se ha dicho muchas veces, que Cristo ha muerto por todo el mundo y que al final de las cosas todo depende del hombre. Nosotros decimos, si crees o no crees, eso depende del hombre. Y en cierto sentido es así. El hombre es el que cree y el hombre es el que no cree. Pero hemos visto claramente cómo el hombre es incapaz de creer de acuerdo a su propia capacidad y que necesita una obra de Dios que lo lleve a creer. Pero podemos decir que Cristo ha muerto por todo el mundo y que esto depende del hombre. Ahora, afirmar esto puede llevarnos a dos extremos. Si decimos que Cristo murió por todo el mundo y ha hecho la salvación de ha hecho posible la salvación de todo el mundo y que ahora depende que los hombres reciban y acepten este sacrificio de Cristo y que depende de ellos que el sacrificio de Cristo tenga eficacia, podemos llegar a decir que si todo el mundo
todo el mundo, toda persona que ha nacido en la tierra hubiese tomado la decisión, después de haber escuchado el Evangelio y de haber razonado, hubiese tomado la decisión de depositar su fe en Cristo Jesús. Entonces los hombres podrían haber hecho del intento de Dios de salvar a los hombres como el éxito más grande de Dios. Ahora bien, si la cosa fuese diferente, si todos los hombres que han nacido en toda parte del mundo hubiesen decidido no depositar su fe en Jesús, todos hubiesen hecho del sacrificio de Cristo el fracaso más grande de Dios. Porque al final de cuentas, la decisión está en el hombre. Entonces, al hombre le encanta pensar que tiene algún aporte en su salvación. Pero nosotros no aportamos más que nuestro pecado en la salvación. Nosotros no aportamos más que nuestra muerte en la nueva vida que Dios nos da. No podemos hacer otra cosa. Dios ha tomado nuestro pecado y los ha pagado en Cristo. Al hombre le encanta pensar e imaginar que la gracia de Dios en Cristo es una especie de pacto donde el hombre decide si acepta o no acepta. Donde el hombre ejerce su libre albedrío y ejerce su voluntad acerca de lo que quiere y no quiere hacer. Al hombre le gusta pensar que la gracia es un trato hecho entre Dios y el hombre. Sin embargo, la gracia de Dios es aquel pacto que ha hecho Dios en salvar sin pedir la opinión de los hombres. Y algunos dicen Dios es un caballero. Dios es un hombre respetuoso. Él no va a entrar hasta la casa de alguien por la fuerza y va a salvarlo si Él no quiere. O otros llegan a decir, yo no me imagino a nadie entrando en el cielo a la fuerza, de arrastra. Ahora, yo tampoco me imagino eso. ¿Usted se imagina a alguien entrando llorando al cielo diciendo que prefiere el infierno? En realidad muchos van a entrar de arrastras al infierno, pero no al cielo. Hermanos, ¿ustedes se sintieron presionadas por Dios para creer en Cristo? ¿Ustedes sintieron que Dios estaba obligándolas a que sean súbditas y cautivas de Cristo? No, es que Él ha resucitado a los muertos. Él lo que ha hecho es darle libertad al hombre que estaba esclavo en el pecado y en Satanás. Y ahora el hombre por primera vez puede elegir. Como decía Agustín de Hipona, Dios no viene a destruir la libertad humana, sino que la restaura. Y después de haberle dado nueva vida y darle fe, el hombre hace ejercicio de esa fe, depositando su fe en Cristo. Porque somos nosotros los que creemos, pero la fe es dada por Dios. Fue por esta razón, para que el Evangelio se conservase en su estado puro y la gracia de Dios no sea adulterada, no se agüe, es que Dios movió a su pueblo para llevar a cabo un sínodo sin precedentes en toda la historia protestante. 100 años prácticamente después de la Reforma, no quiero tocar mucho sobre historia, simplemente es un pequeño comentario. Mi deseo es que ustedes puedan salir de este lugar, buscar estos documentos que se pueden descargar y tener un poco de noción acerca de la historia de la iglesia y cómo la gracia de Dios ha sido atacada y cómo Dios ha movido a su pueblo para que puedan manifestar las enseñanzas bíblicas. 100 años después prácticamente de la protesta que Martín Lutero, el monje agustino alemán, clavó sobre el castillo de Wittenberg, 100 años después un hombre llamado Jacobo Arminio empezó a desviarse de la enseñanza ortodoxa
ortodoxia. Empezó a enseñar cosas que las iglesias reformadas no estaban enseñando. De acuerdo a lo que había en la Confesión Belga, que es un documento que tienen las iglesias reformadas, y el Catecismo de Heidelberg. Sin embargo, Jacobo Arminio parecía manifestar unas enseñanzas diferentes. Fue entrevistado y cuestionado, pero no demostró predicar algo diferente a lo que las iglesias reformadas mantenían. Fue solamente después de su muerte que escritos privados salieron a la luz, manifestando una especie de gracia muy aguada, como un hombre que toma la decisión y un Dios que no puede hacer uso pleno de su soberanía. Fueron los estudiantes de Jacobo Arminio, los conocidos como los remonstrantes, que quisieron que las enseñanzas de Jacobo Arminio pudieran ser publicadas y enseñadas libremente. Entonces, ya que era un ataque al Evangelio y a la gracia, las iglesias se reunieron. Este sínodo se celebró el 13 de noviembre de 1618 hasta el 9 de mayo de 1619. Contó con 84 delegados, 18 comunicadores seculares, 27 delegados de Alemania, de Suiza, de Inglaterra y otros lugares diferentes. Tuvo 154 sesiones en 7 meses. Este sínodo no es algo esporádico, no es como una reunión en un domingo por la mañana. No, esto es algo que la iglesia se lo tomó totalmente en serio y manifestó una contraposición a las enseñanzas de una gracia aguada. Y han manifestado 5 puntos, 5 puntos que se los conoce como 5 puntos del calvinismo, pero debería conocerse como los 5 puntos de la gracia. Y voy a decir cómo está escrito en el sínodo, en el documento, porque después un acróstico muy conocido como el Tulip ha puesto el orden un poco diferente. El orden es el siguiente: una elección incondicional. Dios ha elegido incondicionalmente a aquellos a los que Él quiere salvar. En segundo lugar, la depravación total o depravación radical. Todo hombre está depravado en su corazón y no quiere y no puede hacer absolutamente ninguna cosa buena. Expiación limitada es el tercer punto. Yo prefiero llamarlo como expiación exclusiva. Porque expiación limitada podría llegar a pensar que a Cristo no le alcanzó más que un grupo de personas. Pero la expiación exclusiva, que es lo que enseña ese punto, enseña que Cristo murió exclusivamente por los elegidos, por su iglesia. En cuarto lugar, la gracia irresistible. Todos aquellos que han sido elegidos por Dios, por los que Cristo murió, cuando Dios opera en sus corazones, no pueden resistir a la gracia. Y en quinto lugar, la perseverancia de los santos. Aquellos a quienes Él ha elegido, que eran hombres depravados, por los que Cristo murió, en quienes efectuó su gracia, los mantendrá hasta el final. Ahora bien, eso es lo que se llevó a cabo en el sínodo, pero no llegó hasta América, sino que las doctrinas de la gracia que llegaron en este continente fueron en realidad las enseñanzas de Jacobo Arminio, mucho más adulteradas, mucho más exageradas. Tal vez Arminio nunca hubiese dicho lo que se dice hoy sobre el arminianismo, pero llegó hasta nuestros lugares porque en el siglo XVII, en el primer gran despertar y segundo gran despertar, un hombre llamado John Wesley, que es conocido como el príncipe del arminianismo, o así al menos lo catalogó Charles Spurgeon, este hombre, que es el iniciador del metodismo, por su forma de trabajo muy metódica y muy organizada, hizo
que su doctrina y sus enseñanzas se expandieran por todos lados y llegó hasta América. No es hasta pocos años que la Reforma está teniendo impacto en nuestro continente, está teniendo impacto en nuestro país. Así que estas doctrinas no son populares, no son aceptadas y no son amadas. Pero nosotros somos una iglesia reformada. Somos una iglesia que nos apegamos a las enseñanzas del sínodo, a las confesiones históricas. Pero nosotros no nos apegamos a las enseñanzas de las doctrinas de la gracia como está en el sínodo por su precedencia y su autoridad, 7 meses con tantos hombres de Dios, sino que nosotros nos apegamos a estas enseñanzas porque Jesús las enseñó a Nicodemo y vemos que el sínodo coincide plenamente con Jesús. En el capítulo 3 de Juan, esta charla y esta enseñanza que Jesús ha tenido con Nicodemo ha manifestado todas estas doctrinas de la gracia. Jesús ha manifestado una elección incondicional. Hemos visto que la palabra mundo significa el mundo de los elegidos, no el mundo de todas las personas nacidas en todas partes, sino al mundo de los elegidos, porque Dios no ama a todas las personas. Hemos visto la depravación total en algunos aspectos. Nicodemo, un hombre piadoso o un hombre apegado a la ley, estaba muerto en sus delitos y pecados. Y lo que necesitaba era un milagro de Dios. Su vida se había echado a perder y lo que Nicodemo necesitaba era un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba. Hemos visto la expiación limitada. Cristo ha salvado al mundo, a su pueblo, y lo ha salvado por medio de su muerte y su resurrección. Hemos mencionado muy corto lo que Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 5, que Cristo ha muerto por la iglesia y así los maridos deben amar a sus esposas. Hemos visto la gracia irresistible cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y no puedes y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo ejerce su soberanía y hace a las personas nacer de nuevo y no les pregunta si quieren o no. Nosotros no elegimos nacer. Nadie nos pidió permiso para eso. Dios no nos pidió permiso para eso. Y el que eligió que naciésemos y donde naciésemos fue Dios, no nosotros. Dios tampoco nos pide permiso en el nuevo nacimiento. Él nos da un nuevo nacimiento. Y eso es una gracia irresistible. Nadie puede resistir la obra de Dios en el corazón del hombre. Y en quinto lugar, hemos hablado ampliamente el domingo pasado acerca de la perseverancia de los santos. Aquellos que depositan su fe en Cristo, Él les da 3 beneficios. No se perderán, los ha salvado y no tienen condenación en sí mismos. Así que nosotros predicamos las doctrinas de la gracia porque Cristo las predicaba. Ahora, el asunto es: ¿eso debe predicarse en el culto? ¿Debe enseñarse a las personas? ¿O son doctrinas demasiadas profundas que no podemos hablarla? Bueno, Jesús se la predicó a un inconverso, alguien que no era cristiano, y se las anunció. Hemos de anunciar el evangelio de acuerdo a la gracia de Dios. Pero para cerrar esta parte del capítulo 3, y podríamos estar por mucho más tiempo en este capítulo. Honestamente, su teología es densa, es profunda, es impresionante. Pero para que por lo menos podamos cerrar esta sección y para que en lo personal yo me sienta conforme en que he podido hablar todo aquello que veo en el pasaje,
me gustaría resaltar 3 aspectos de la gracia de Dios en Juan 3 del 1 al 21, específicamente tal vez en algunos versículos. En primer lugar, la naturaleza del Dios de gracia. En segundo lugar, el motivo por el que Dios dio gracia a los hombres. Y en tercer lugar, la manifestación de esta gracia. Así que en primer lugar veamos la naturaleza de la gracia. Jesús le ha dicho a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le ha manifestado que Nicodemo no podía creer un aspecto natural como el nacimiento humano y que él no tenía elección en eso. Pero si le dijese las cosas celestiales serían más difíciles de aceptar. Y Cristo procede a manifestarle la teología celestial y las doctrinas celestiales a las que Nicodemo no podría creer a no ser por una obra de Dios. Y una de las cosas celestiales que Cristo manifiesta a Nicodemo es la naturaleza del Dios de gracia. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo primero que va a notar Nicodemo es que el Dios de gracia y su naturaleza es que es un Dios plural. El único Dios verdadero es un Dios plural. Específicamente es un Dios trino. Y la Trinidad está en todo este pasaje. Cristo ya ha hablado del Espíritu Santo en el versículo 18 y ha dicho que el Espíritu tiene soberanía, y ese versículo es el que más se usa para manifestar que el Espíritu Santo tiene soberanía. Es el Espíritu el que elige a quién, es el Espíritu Santo el que elige dar vida a quien Él quiere. Así como el viento. Nadie lo puede controlar. Hace lo que quiere. El Espíritu Santo hace su obra de acuerdo a su soberanía. Así que eso manifiesta que el Espíritu tiene voluntad y el Espíritu acciona de acuerdo a su voluntad y tiene poder para hacer su voluntad. Pero Cristo va a manifestarle a Nicodemo en este pasaje que Dios es Padre. Y que Dios es Hijo. El único Dios vivo y verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre porque Dios tiene un Hijo. Y Dios es Padre eterno porque tiene un Hijo eterno. Hay una pluralidad en Dios. Y la insistencia de Jesús a Nicodemo de que Dios es plural o que Dios es trino es obvia en el pasaje. Cristo está queriendo que Nicodemo vea la naturaleza del Dios de gracia. Dice el versículo 17, repitiendo Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Y en el versículo 18 dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios, Nicodemo, tiene un Hijo y es Padre. Y hermanas, es la naturaleza de un Dios trino lo que ha hecho posible nuestra salvación. Si Dios no fuese trino, entonces los hombres no tienen oportunidad de salvación. Porque ha sido un Dios trino que ha querido salvar a pecadores imputando sobre su Hijo el pecado de los hombres, para que en la vida de su Hijo ellos puedan ser salvados. Si Dios no es trino, no hay salvación. La Trinidad de Dios es una doctrina cardenal y fundamental. El Evangelio es trinitario. Y nuestras iglesias deben manifestar esta teología trinitaria. Y no podía pasar este pasaje sin resaltarlo. En primer lugar, porque debe ser enseñado y debe ser predicado y debe ser recordado. En segundo lugar,
Porque la iglesia cristiana evangélica carece de conocimiento acerca de la Trinidad. Y aunque yo no voy a desarrollar un estudio en este momento para demostrar que el Padre es Dios y es una persona, que el Hijo es Dios y es una persona diferente, y que el Espíritu Santo es Dios y es una persona y diferente al Padre y al Hijo, aunque no voy a hacer eso, sí quiero resaltar que Cristo manifiesta la pluralidad en Dios y esa es la naturaleza del Dios de gracia. Pero en tercer lugar, los enemigos de la Trinidad siempre han existido. Y en el día de hoy con todas sus fuerzas. Hoy tienen nombres muy parecidos y lastimosamente las iglesias pentecostales son las que más han recibido el ataque. Porque las iglesias pentecostales, lastimosamente, no todas, pero sí la gran mayoría, manifiesta una gran ignorancia acerca de las doctrinas de la palabra del Señor. Las iglesias pentecostales solamente, en su mayoría, están interesados en los sentimientos, en la experiencia y no en el conocimiento. Y no enseñan esas doctrinas. Así que los unicitarios que se conocen hoy, se los conoce también como Jesús solos, como los pentecostales de solo Jesús. El problema con estos hombres, y que son una secta, es que ellos no plantan iglesias. No, ellos no empiezan un culto y van las personas que tienen este pensamiento y hacen un culto así. No, ellos se meten dentro de las iglesias, encubiertamente. No dicen nada, pero de a poquito y de manera muy sutil van contaminando a toda la iglesia con su doctrina y su filosofía, hasta que llegan al liderazgo y contaminan toda la iglesia. Y no los identificamos fácilmente. Es más, hace poco me enteré, había una página pentecostal que yo seguía, que me gustaba, al menos para estar informado acerca del mundo pentecostal, que se llamaba Generación Pentecostal. Muy conocida, muy popular, que hace poco fue denunciada manifestando sus creencias y ellos niegan la Trinidad. Y hay muchos pentecostales que siguen esa página y que escuchan sus sermones y que están corriendo riesgo de ser engañados. Así que hemos de enseñar la doctrina de la Trinidad de Dios para defendernos de este ataque. Y yo ya me he cruzado con ellos acá en Benito Lequerén y están acá y no son un grupo pequeño. Son un grupo más numeroso que el nuestro. Y debemos tener cuidado. Y he hablado con ellos y los he identificado y les he manifestado su error. Porque hermanos, si una persona llega así y si no se arrepiente de la doctrina que está profesando, debe ser expuesto a la congregación. No debemos dejar que infiltre su doctrina. Ahora bien, Jesús manifiesta a Nicodemo de que Dios es Padre y de que Dios es Hijo, pero da una especificación acerca del Hijo de Dios y dice su Hijo unigénito. Y esta palabra está pegada en el pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en el versículo 18 dice el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios tiene un solo hijo. Dios no tiene miles de hijos o millones de hijos. Dios tiene un solo hijo, nada más. Es el Hijo eterno del Padre, engendrado por el Padre, no creado del Padre. Este Hijo de Dios, esta persona, la segunda persona de la Trinidad, ha incorporado a su persona una naturaleza. Él tiene una naturaleza divina y ha sumado a su persona una naturaleza humana, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Y en su naturaleza divina es el Hijo de Dios y en su naturaleza humana es el Hijo del hombre. Pero Dios no tiene más que un solo hijo. Ahora, ¿cómo nosotros decimos que somos hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios si Dios solo tiene un hijo?
Hermanos, es que Dios nos hace su Hijo introduciéndonos dentro del cuerpo de su Hijo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos ha introducido dentro del cuerpo de Cristo, y porque estamos en Cristo podemos decir que somos hijos de Dios. Y el pensamiento acerca de que todo el mundo es hijo de Dios es una filosofía que también se explaya por todos lados. Es más, algunos piensan que todo el mundo son hijos pródigos. No, solamente Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios porque estamos injertados en el cuerpo de Jesús. Esa es la naturaleza del Dios de gracia. Y ha manifestado su gracia porque es un Dios trino. En segundo lugar, el motivo por el que Dios dio gracia a los hombres lo encontramos paradójicamente en el versículo 16. Este versículo no enseña lo que muchos han enseñado, sino que enseña el por qué Dios dio gracia a los hombres. Dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios ha querido salvar al mundo? ¿Por qué Dios ha querido salvar a los hombres? Bueno, muchos piensan que un alma vale más que toda la plata y el oro del mundo entero. Y Dios quería ese trofeo en el cielo. O que Dios, a la verdad, quiere llenar el cielo de adoradores y que necesita de los hombres para que le adoren. He escuchado hace un tiempo una alabanza totalmente herética. Dice que nuestra alabanza a Dios es alimento para Dios y que debemos adorarle porque Dios necesita comer y Él come nuestra adoración. Bueno, no, nada de eso. Dios no tiene hambre y nosotros no podemos darle de comer. Dios no necesita nuestra adoración. O algunos inclusive pueden sostener que Dios necesita amar. Bueno, eso pueden sostenerlo los unicitarios, porque ellos creen en un Dios que es único y tiene una sola persona y que se manifiesta en modos. Pero nuestro Dios y su naturaleza es trino. Dios no necesita amar a nadie porque ya se ama a sí mismo. El Padre ama profundamente al Hijo y al Espíritu. Y viceversa entre todas las personas de la Trinidad. Dios se ama y ama. O algunos piensan que Dios está muy solo y necesita compañía. No, Dios no está solo ni necesita compañía. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesitaba de los hombres. Dios no necesitaba salvar, pero Él ha salvado. ¿Por qué Dios ha salvado? ¿Por qué Dios ha venido al mundo a salvar a los hombres? Bueno, el texto, el versículo 16, nos dice por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La causa por la que Dios ha venido a salvar, o la razón por la que Dios ha venido a salvar al mundo, es porque Él amó. Hay una razón de la salvación que Dios decidió efectuar en el hombre, y no es por razón del hombre. Esa causa no está en el hombre, esa causa está en Dios. Dios ha decidido salvar a los hombres porque desbordaba en amor y libremente ha decidido manifestar una grandeza absoluta de su amor. Dios se ama a sí mismo y eso no nos llama la atención. Dios ama, el Padre ama al Hijo porque el Hijo es perfecto. El Padre ama al Espíritu porque el Espíritu es perfecto. Pero Dios ha manifestado su amor a un nivel impresionante en mostrar que Él es capaz de amar a gente que le odian a pesar de todo lo que ellos son y proceder en su salvación involucrándose con sus pecados y pagándolos en una cruz.
Dios ha mostrado que Él ama y ha decidido amar por una razón que está en Él. Los salmos continuamente dicen, sálvanos por amor a ti mismo. Los salmistas entendían bien. La salvación que Dios nos da es por un amor que se tiene a sí mismo. Dios ama lo que es. Dios ama lo que Él es. Y Él ha procedido a actuar en lo que Él es. Su naturaleza es ser un Dios redentor y salvador. Y ha actuado de esa manera. Así que, ¿por qué Dios ha venido al mundo y dio gracia a los hombres? Bueno, porque Él es un Dios de amor y porque Él manifestó su amor salvando. Es una razón que está en Él y no en los hombres. En tercer lugar, la manifestación de esta gracia. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios ha manifestado su gracia salvífica en que ha venido al mundo y lo ha salvado. No ha hecho un intento por salvar a los hombres, no ha intentado salvar a los hombres, sino que los salvó. Dios le bendiga, hermano Aguirre. Dios los salvó. Dios llevó a cabo esta salvación en los hombres. Sin embargo, hermanos, es sorprendente lo que dice el texto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué hubiésemos esperado? Un mundo de pecadores que odian a Dios, que el Dios Todopoderoso se encarne y venga al mundo, si no es trayendo los justos juicios de Dios. Pedro entendió perfectamente eso. Pedro estaba pescando y no había pescado en toda la noche. Y Jesús, después de haber predicado, boga en mar adentro y le dice, echa tu red. Y Pedro le dice, Señor, Maestro, hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado. Pero porque me mandas, porque lo dices, lo voy a hacer. Y después de tirar la red, sacaron tal número de peces que la barca se hundía. Y no solamente una barca, sino dos. Y Pedro entendió que estaba delante de la presencia de Dios y cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro sabía, si estoy delante de la presencia de Dios, lo único que puedo esperar es que Dios me condene y me castigue por mis pecados. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús ha venido al mundo y ha dicho, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, este texto, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, ¿significa que no podemos condenar? ¿O significa que Jesús no condenó el pecado? Porque hay una filosofía en no juzgues a nadie y no condenes a la otra persona, porque ni siquiera Jesús condenó a nadie. Bueno, eso es un error enorme. Jesús condenó con todas sus fuerzas el pecado. Deben sacar y arrancar de la Biblia las partes en que Jesús condenó a los fariseos o en que Jesús condenó a los pecadores. Jesús condenó el adulterio. Jesús condenó la hipocresía. Jesús condenó la mentira. Jesús condenó el robo. Jesús condenó el pecado. La palabra condenación es que Jesús no trajo los juicios de Dios, pero condenó el pecado. De la misma manera, nosotros hemos de condenar el pecado, no como personas que no pecan, sino como lo que Dios enseña en su palabra. Yo no condeno el pecado porque creo que soy mejor que los demás. Y no condeno el pecado porque creo que yo jamás peco. Condeno el pecado porque Dios lo condena en su palabra. Es de acuerdo al juicio de Dios y no al juicio de los hombres. Pero Jesús no ha venido a traer la ira de Dios y el justo juicio de Dios sobre un mundo pecador, sino que lo ha venido a salvar. Y no ha venido a pedirle permiso a los hombres para salvarlos.
Él no ha dicho, si me llaman, yo los voy a salvar, voy a hacer posible. He venido acá para ver si ustedes quieren. No, Él vino y salvó al mundo pecador. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús. Pero hermanos, esa no va a ser la naturaleza de su segunda venida. Jesús ha muerto en la cruz. Él ha venido en su primera venida como un siervo. Él ha venido en su primera venida como un sustituto por los pecadores, como un pecador, pagando el precio de los pecadores y salvando al mundo. Pero en su segunda venida, Él vendrá como un rey que traerá el juicio de Dios a los hombres. Ese día, su gloria estará en las nubes y será un poderoso rey con una espada desenvainada, lista para sangrar. Su espada cortará y se manchará de sangre. Y todos los pecadores van a sentir la ira de un Dios justo. Esa es la naturaleza de su segunda venida. No vendrá en gracia, vendrá en ira. Pero hoy, hermanos, nosotros estamos en ese momento en el que Jesús vino con gracia y con verdad. Y hemos de abrazar esa oportunidad y de salir a llamar a los hombres a que la venida de Cristo ha sido en misericordia, ha sido en perdón, ha sido en gracia, pero que no crean que esto será así siempre. Jesús viene y cuando vuelva dará su castigo a los pecadores. Hoy es nuestra oportunidad para abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz y tener esperanza en Él. Oramos al Señor. Padre, nosotros en esta hora le agradecemos por su bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por permitirnos predicarla, por permitirnos anunciarla, Señor. Oh Dios, que ella haga efecto en nuestros corazones y nos bendigan. Suplicamos, Señor, para que esta salvación que Cristo ha comprado por los suyos en la cruz, oh Dios, pueda atraer a esos suyos que faltan conquistar, que están acá, Señor, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Llámelos, atráigalos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Se lo suplicamos, Señor, con toda nuestra